Hoy interviene José María Barreda Fontes, que va a ser presentado por nuestro vicepresidente Manuel Pino. José María Barreda Fontes, aunque tiene poca necesidad de presentación, de todas formas Manolo te va a presentar, porque es un formalismo. Y después de terminar la intervención de José María, pues abriremos un coloquio. Y siempre pido, en mi condición de presidente del Club Liberal, que por favor las intervenciones sean breves para que todo el mundo pueda participar y que el que se luce hoy le corresponde como torero en la terna principal, pues el conferenciante. Esta es la tercera, José María. Bueno, muchas gracias por tu presencia aquí. Para nosotros es estupendo que te hayas animado a venir con nosotros. En la tercera sesión de este año 2023, antes hemos tenido dos sesiones, que ha sido sobre el impuesto de las grandes fortunas, desafortunado desde un punto de vista liberal. Estamos en una sede de liberalismo y así lo voy a exponer luego, que es lo que queremos nosotros los liberales. La segunda ha sido la segunda sesión sobre el gasto público y el estado de bienestar, que siempre cuento un chiste que le hace mucha gracia a Miguel Martín. Es aquellos dos chicos que se están examinando en el País Vasco del ejercicio de COU y le pregunta uno a otro: oye, Pachi, ¿qué te da el problema? Y dice, infinito, y dice, solo. Pues eso, para aquí parece que el gasto público tiende al infinito. Y yo creo que eso es uno de los problemas que la socialdemocracia tiene en España y en Europa. Ayer no sé quién decía, Alfonso Guerra, en el artículo que publicó en El Mundo, al final hablaba de un libro de Vargas Machuca, que no sé quién es, era un catedrático o algún escritor de economía. Fue diputado socialista. Diputado socialista. Y este decía eso, que al final la socialdemocracia pues va a perecer, por falta de dinero, porque ya al final va a ser tantos los compromisos que va a ser imposible. ¿Qué significa esto? Pues que hay que gestionar el gasto público, hay que gestionar los ingresos, pues para, como dice tantas veces nuestro miembro del club, Carlos Rodríguez Brown, no hay que acabar con la gallina de los huevos de oro. Pero bueno, esto es simplemente una introducción. Lo que quiere el Club Liberal Español es defender y promover la libertad. Club, somos una asociación civil que organiza este tipo de actos, que fomenta el pensamiento liberal y constitucional. Libertad, ahora vamos a hablar de la libertad desde nuestro punto de vista, que coincide con el derecho natural que está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y español, porque nosotros creemos en la unidad de España. Por razones históricas hemos recibido esta situación de unidad española y nosotros así creemos que la debemos entregar a las generaciones venideras. Y en cuanto al concepto de libertad que nosotros entendemos, pues es la libertad natural. El concepto que ya he dicho corresponde al propio de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, o de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, o del propio texto de la democracia liberal, contenida en la democracia liberal del Tratado de la Unión Europea. Libertad para nosotros es la dignidad, para nosotros es la igualdad. Por eso tanta igualdad es igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley. En este momento, en este debate del feminismo, no sé qué, feminismo, nosotros creemos en el que se llama ahora el feminismo clásico, es el de la lucha por la igualdad. Eso lo entendemos perfectamente, pero ya la segunda derivada, yo particularmente me parece que es absolutamente improcedente, porque ya no es un derecho natural, ya es la segunda derivada. Y ahí es donde radica la diferencia entre lo que es un derecho natural y ese rebuscamiento y ese retorcimiento de algún tipo de derecho. En segundo lugar, que siempre me gusta recordar a Isaiah Berlin, que hablaba de la libertad positiva y la libertad negativa. La libertad positiva es la que estamos diciendo, la libertad y la dignidad propia del hombre, que le da derecho a elegir, organizar su vida y moverse con arreglo a lo que quiera.
La libertad negativa es el que no se le ponga tanto obstáculo por parte del Estado o tanto de la legislación, pues que le haga imposible desarrollar su propia vida y su propio derecho a elegir. A lo largo de la historia, pues que no vamos a hablar de esto, pues la filosofía ha ido reconociendo el hombre, el libre albedrío, etcétera, y llegamos a la razón, llegamos a la Ilustración. Y de la Ilustración llegamos a la incorporación de los derechos políticos, de los derechos cívicos, de los derechos republicanos, según la Revolución Francesa, al hombre. Y entonces hablamos ya de los derechos humanos, de los derechos de la persona y los derechos políticos. Y ahí es donde empieza lo que estábamos comentando hace un momento, José María y yo, que el liberalismo tiene su razón de ser en el control del poder. No nos gusta el poder absoluto, no les gustaba a los liberales de 1812 cuando se aprobó la Constitución Española de 1812 y seguimos igual. Hay que controlar el poder. El poder tiene límites y además una forma de ejercer nuestra democracia es la división de poder. La división de poderes es esencial. Si no hay división de poderes, pues lamentablemente nuestra Constitución y la Constitución, que ya la primera de los Estados Unidos, pues no tendrá una razón de ser. Libertad, nación, Constitución. Estamos a punto de llegar al día 19 de marzo, que es aniversario de la Constitución de 1812, alias la Pepa. Bueno, pues el domingo es el aniversario 211 después de 1812. Allí fue muy importante porque la condición de español pasó de ser de súbdito a ciudadano, porque se le reconocieron algunos derechos, y a la nación se le reconoció el concepto y nación soberana. Igual que establece el artículo 1 de la Constitución española, en donde dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. El pueblo español, la nación reside en la nación española. Nación soberana. Y finalmente la Constitución. Los liberales siempre han luchado por tener una Constitución, que es un papel, que es un texto en donde se pone el marco de libertades y se enumera la libertad de prensa, la libertad de imprenta, la libertad de movimiento, la libertad de educación, todas las libertades, hay la propiedad privada y la libre iniciativa. Y luego la división de poderes. Es lo que hay que conseguir en un Estado democrático, la división de poderes. Montesquieu para nosotros no ha muerto, aunque alguien diga que ha muerto. El Poder Judicial no puede caer en poder del Ejecutivo porque si no, no tendremos división de poderes y no tendremos una Constitución liberal. Control, transparencia, confianza de los ciudadanos y el ejercicio de la política a través de los partidos políticos, elemento básico. Y las herramientas para funcionar contra la corrupción son la transparencia, el control y el Código Penal. Y dicho esto, pues yo creo que ya te vamos a ceder la palabra. Bueno, primero te tiene que presentar Manolo y luego tienes la facultad de hablar de los liberales en la República. El título es monarquía y república. Pero sobre todo de los orígenes del liberalismo en España. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Sí, buenas tardes a todos. Presentar a José María Barreda, como ha dicho el presidente, pues es una labor muy fácil porque es sumamente conocido por la mayoría de los presentes. José María, como sabéis, nació en Ciudad Real en el año 1953, se formó allí con los marianistas y vino a Madrid a la Universidad Complutense, donde se licenció en Filosofía y Letras. Posteriormente tuvo una beca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y hizo el doctorado, que lo realizó con bastante éxito, teniendo resultado de sobresaliente cum laude. Y entonces, pues José María acaba su fase formativa, vuelve a Ciudad Real y consigue una plaza de profesor titular en la escuela universitaria, profesor titular de Historia en Ciudad Real. Posteriormente, unos amigos suyos que eran diputados lo animaron para que pasara de su primera actividad política, que fue en el PC durante la etapa universitaria, al Partido Socialista, en el que sigue militando, y se presenta como candidato a la alcaldía de Ciudad Real en las elecciones de 1983. Se presenta como candidato, no sale de alcalde, salió de concejal, que estuvo un poco tiempo, pero luego es llamado al gobierno de Castilla-La Mancha.
En el gobierno de Castilla-La Mancha ha sido José María todo lo que se puede ser, porque fue primero consejero de Educación y Cultura, después consejero de Relaciones Institucionales, vicepresidente, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, un senador por designación de Castilla-La Mancha, que estuvo aquí en el Senado un tiempo, luego fue otra vez vicepresidente, luego presidente de Castilla-La Mancha y luego validó la presidencia en unas elecciones donde sacó mayoría absoluta en el año 2007. Después dejó la política regional y vino a Madrid, donde ha sido diputado desde el 2011 hasta el 2019, presidiendo la Comisión de Defensa. Bueno, pues ese currículum es muy difícil, pero José María se encuentra en una región donde no existía, sale del título 8º de la Constitución, y Castilla-La Mancha, con 5 provincias y unas autonomías que había que descubrir, pues ha dedicado gran parte de su vida a construir esa región y ha dejado notables huellas, porque José María participó activamente en la creación de la universidad. José María estuvo muy activo en la biblioteca de la Arcasia Toledo, haciendo una biblioteca de Castilla-La Mancha que tiene uno de los mayores fondos que hay bibliográficos hoy en España. José María dejó huella con el AVE a Ciudad Real, dejó huella con la Calatrava la Vieja, que la puso en marcha como cosa histórica, defendió la Vega Baja en Toledo y también impulsó el 4º centenario del Quijote, donde dio una fortaleza turística a la región y dejó huella con la ruta del Quijote que hoy está. O sea que ha sido un político de acción y huella, pero fundamentalmente José María es un intelectual, un lector, no le da pereza leer, siempre está con su libro o con su periódico o siempre investigando. Parte ha sido investigador y parte acción. José María, te agradecemos mucho que estés hoy aquí con nosotros en el Club Liberal, en nombre de la Junta Directiva del Club y el mío propio, y no quiero dar más, decir más cosas de ti porque podría decir muchas, y gracias reiteradas por asistir hoy con nosotros. Se me olvidaba una cosa, como familia también es un magnífico cuñado, ¿no? El aplauso ha sido por esto último. Eso último explica el cariño de sus palabras y el afecto. Muchas gracias por vuestras palabras y por vuestra presentación. Saludo muy cariñosamente a la presidenta del Consejo de Estado, que ha tenido la deferencia de querer acompañarnos en este acto. Hemos sido compañeros de gobierno y de muchas fatigas, y hoy te agradezco que estés aquí porque además sé el lío que tienes. Gracias. Y gracias a todos vosotros, a todas vosotras, a todos ustedes por haber tenido la deferencia de venir a escucharme. Bueno, yo creo que en este foro, con independencia de la presentación amable que agradezco, está bien que me presente y lo haga definiéndome como lo hizo Indalecio Prieto de sí mismo, cuando dijo: soy socialista a fuer de liberal. Pero Indalecio Prieto se fijaba sobre todo no tanto en el liberalismo anglicano, anglosajón, sino en el liberalismo español que surge precisamente de la Constitución de Cádiz de 1812, que tiene una carga moral importante y una carga ética importante, porque con independencia de las circunstancias económicas de cada persona, de cada hombre, de cada mujer, todos ellos eran iguales y participaban del espíritu liberal al que se refería Indalecio. Es una, digamos, una herencia que ha recorrido toda la historia contemporánea de España, como ahora veremos, aunque de manera muy complicada, con muchos saltos hacia adelante, algunos parones e incluso algunos retrocesos. Bueno, yo creo que no está de más recordar, y menos en este club, algo que todos vosotros sabéis de sobra, y es que la palabra liberal es una aportación al vocabulario político universal español. Surge esa palabra en Europa a principios del siglo XIX precisamente por la experiencia que empezó a haber en un contexto muy complicado. Hay que situarse al final de la crisis de la monarquía absoluta. La monarquía absoluta llega a un momento en la que colapsa y son muchos los problemas que le afectan. Recordemos que en Trafalgar en 1805 se perdió toda la flota y eso causó un daño irreparable
que, entre otras cosas, finalmente tuvo mucha influencia en la pérdida de América. Se produce la invasión francesa, con lo que conllevó de guerra y de revolución. Es curioso cómo el conde de Toreno, uno de los protagonistas de los acontecimientos y autor de uno de los libros que relata todo aquello, titula su obra Levantamiento, guerra y revolución en España, porque efectivamente, al mismo tiempo que hubo una guerra contra el francés, que fue una guerra popular y que unificó prácticamente a todos los españoles con independencia de la ideología de los diferentes grupos. Recordemos que hasta la Virgen del Pilar no quería ser francesa. Además de eso, de esa revolución, se producen unos acontecimientos en la corte muy importantes. La abdicación de Carlos IV, con el golpe del motín de Aranjuez, que fue ya un pronunciamiento y un golpe de Estado en toda la línea, la abdicación de Fernando VII y, como he comentado antes, la rebelión americana, que supuso pronto un colapso a las finanzas de la monarquía y del conjunto de España. Es decir, en el contexto de la guerra de la independencia se produce un vacío de poder que se llena de una manera inmediata, rápida y espontánea con la creación de lo que fueron las juntas provinciales, que finalmente se reunieron en la Junta Central, que asumió la soberanía nacional. Legitimaba su autoridad esta Junta en nombre ya del pueblo español y también todavía en nombre del rey Fernando VII. Hay que recordar, ha hecho mención el presidente del club a ello, cómo define la Constitución de Cádiz a la nación española. Dice, es la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Y en el artículo 2 y 3 dice, la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni de ninguna persona. La soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo corresponde a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes. Esto era absolutamente revolucionario. Esto, lógicamente, venía a subvertir absolutamente todo el orden que había estado vigente a lo largo de toda la historia moderna y con la monarquía absoluta. Era el pueblo, representado por las Cortes, la que asumía la soberanía nacional y la que empezó a demostrar que los tiempos habían cambiado ya de manera irreversible, aunque, como digo, hubo algunos parones. Antes de seguir con el relato cronológico de los acontecimientos, y en la medida en que el presidente en su alocución, donde nos ha caracterizado muy bien lo que significa dogmáticamente, ideológicamente, el liberalismo, conviene recordar que el liberalismo es un hijo directo de la Ilustración, del planteamiento de Kant, de sapere aude, atrévete a saber, ten el valor de usar la propia razón. Cuando eso ocurre con la Ilustración, una de las cosas que se pone en cuestión, naturalmente, es que los reyes lo sean por la gracia de Dios, porque realmente no es compatible ese planteamiento con el atreverse a pensar, a saber por uno mismo. Y las ideas de la Ilustración, sin duda ninguna, están subyaciendo en los orígenes, en la formación y en el desarrollo del liberalismo en España. ¿Qué hacen las Cortes de Cádiz en 1810, cuando se reúnen? Es el único reducto que queda a salvo de la invasión francesa, protegidos por la flota americana, y en ese único reducto de suelo no ocupado por Francia se reúnen los diputados elegidos
por las diversas provincias. Entonces todavía no existían como tal, porque serán precisamente las Cortes de Cádiz las que organicen el Estado español en provincias, algo que luego vendrá a perfeccionar Javier de Burgos en 1833, cuando finalmente haga la división que ha permanecido vigente hasta nuestros días, ¿no? Pero llegan todos los diputados de los diversos rincones de España y la minoría liberal. Veremos que en las Cortes hay diversos grupos y que, paradójicamente, aunque el texto final es profundamente liberal, la mayoría de los diputados allí reunidos no eran liberales. Había mayoría de clérigos, de nobles, de altos funcionarios, y finalmente es la fuerza ideológica y de persuasión de estos diputados de la minoría liberal, Muñoz Torrero, Argüelles, Pérez de Castro, Nicasio Gallego, el conde de Toreno, al que antes me refería, Alcalá Galiano y otros, los que se organizan en asamblea constituyente. Todos aceptan que las Cortes se reúnan como una asamblea constituyente y es entonces cuando declaran asumir la soberanía nacional. Esto es un verdadero golpe revolucionario. Las Cortes de Cádiz aprobaron reformas políticas, sociales y económicas trascendentales. Recordemos, la libertad de imprenta, la abolición de la Inquisición, la extinción de los señoríos y la liberalización de la agricultura, de la ganadería, de la industria y del comercio. La liberalización de la agricultura y la extinción de los señoríos es una medida muy importante que luego se acabará desarrollando y cristalizando en dos medidas fundamentales que adoptan los gobiernos liberales posteriormente, concretamente Mendizábal en 1835 y Madoz en 1855. Me refiero a las desamortizaciones. La desamortización fue la puesta en venta de un patrimonio impresionante de los latifundios pertenecientes, en primer lugar a la Iglesia, en la de Mendizábal, y después a los bienes de propios y comunales de los ayuntamientos, que fue la desamortización de Madoz, que supuso un trasvase de propiedad verdaderamente espectacular. Tenía fines prácticos también. Mendizábal pensaba que esa sería una manera de financiar la guerra contra los carlistas, para poder dedicar esa financiación a una guerra que estaba siendo ya demasiado larga, demasiado dura, interminable y de una difícil financiación, pero al mismo tiempo también era la consecuencia de un planteamiento absolutamente ideológico, no solamente una táctica política, sino un planteamiento de largo alcance desde el punto de vista ideológico, que significaba precisamente que las propiedades dejaran de estar en manos muertas y pasaran a propiedad privada. La propiedad privada y la defensa de la propiedad privada es un elemento inherente al liberalismo y es una de las banderas fundamentales que van a caracterizar todo el desarrollo de esta idea que, como digo, va a cruzar toda la historia contemporánea de España, con etapas muy diversas, pero siempre con una presencia muy considerable. Es decir, que la Constitución de 1812, 10 títulos, 384 artículos, transformaba a España en una monarquía liberal y parlamentaria, proclamaba la soberanía nacional, establecía la separación de poderes, absolutamente fundamental, dividía a España en provincias y ayuntamientos, y garantizaba los derechos individuales y las libertades políticas básicas. Un programa completamente revolucionario que acababa con todo el planteamiento del absolutismo y del antiguo régimen. Entonces, los liberales fueron los revolucionarios que transformaron nuestra historia en aquel momento. Ahora, había mayoría clara de liberales en las Cortes de Cádiz
que fueron capaces de redactar un texto tan liberal, tan progresista, si quieren, como este al que acabo de aludir. No, allí había, por ejemplo, una mayoría de clérigos, como antes decía, había militares de alta graduación, había nobles, había altos funcionarios, y hubo una resistencia grande para que eso se pudiera aprobar. Debo recordar que en el preámbulo de la Constitución se empieza diciendo por la gracia de Dios y el Espíritu Santo, es decir, hay una invocación ya en el preámbulo a la Iglesia Católica, y en el artículo primero se dice que es, en el artículo 12, la única verdadera que hay y habrá en España. Es decir, que es un contrapunto ideológico importante que conviene considerar y tener presente, entre otras cosas, para comprender con esa clave algunos de los acontecimientos posteriores y algunos de los frenos, digamos, que quedaron en el sistema y que venían a complicar, retardar o a dificultar el desarrollo del programa revolucionario, porque había una oposición muy importante al liberalismo dentro de la propia nación española y de la propia burguesía, que, digamos, fue la clase social revolucionaria que abanderó el programa de la transformación a la que me estoy refiriendo. Y claro, en España hay un movimiento antiliberal que recorrió todo el siglo XIX, una buena parte del mismo, que no tiene precedentes en movimientos antiliberales en Europa con esa profundidad y con esa extensión, que me refiero al carlismo. El carlismo tuvo la fuerza política de provocar 3 guerras civiles. 3 guerras civiles que fueron muy largas, muy cruentas, donde, bueno, quien maneje los periódicos de la época o lea textos de aquellos años, comprobará cómo se fusilaba con una facilidad verdaderamente pasmosa, con una facilidad horrorosa. La vida no valía nada. El terror, la hazaña, la crueldad de unos y de otros era verdaderamente impresionante. Bueno, yo creo que a veces en España se ha hablado de una cierta tendencia al cainismo y una cierta tendencia al guerracivilismo, pero yo creo que hay que distinguir, ¿no? Y sobre todo diferenciar los ámbitos de responsabilidad. Si ha habido, indudablemente, nuestra historia contemporánea, la historia del siglo XIX, del siglo XX, en gran medida, es una sucesión casi ininterrumpida de guerras civiles, no se debe a que en el pueblo español haya una propensión para ello, que en el ADN del pueblo español no hay una propensión para el cainismo, para el guerracivilismo, no. Son las clases dirigentes las responsables, las que inducen al enfrentamiento, las que tienen más responsabilidad que ninguna otra, precisamente por su condición de dirigente. Dirigente es el que dirige, y los dirigentes siempre tienen un plus de responsabilidad que no deberían olvidar jamás, porque su comportamiento, porque sus declaraciones, porque sus decisiones influyen decisivamente en la convivencia, en la posibilidad de la paz, de la guerra, de la violencia o del entendimiento. Y yo creo que, en el fondo, esa es la cuestión política que habría que saber valorar, ¿no? Ahora que tan denostada está la política, ¿no? Y en algún caso por ejemplos verdaderamente deplorables de algunos políticos, pero no habría que caer en la trampa de denostar a la política, que es una actividad noble, una de las más nobles a las que se pueden dedicar los hombres y las mujeres, porque haya algunos golfos, algunos garbanzos negros. No, porque en el fondo, ¿cuál es el cometido de la política? Ya lo decían los clásicos, los griegos, la política consiste
la frase es bonita, en sustraer al odio su carácter eterno. Esa es la buena política, esa es la política que se debería ejercer en todo momento, la que es capaz de sustraer al odio su carácter eterno, es decir, de evitar el enfrentamiento, de evitar la crispación, de evitar la tensión, de evitar la polarización. Por el contrario, favorecer el entendimiento, el diálogo, el consenso, buscar los puntos de encuentro y no los puntos de enfrentamiento. Yo creo que esa es una lección que deberíamos tener bien aprendida de la historia complicada que hemos tenido, ¿no?, a lo largo de los siglos XIX y XX en España. Y hay una cuestión a la que ya he hecho referencia, ¿no?, y es cómo desde el primer momento en España hay un grupo que era mucho más que una opción dinástica. Quien interprete el carlismo solo como una guerra de dinastías, de optar por Isabel II o don Carlos, probablemente no podrá comprender por qué se produjo ese apoyo popular tan extenso en el territorio, sobre todo en algunos lugares como Cataluña, Navarra, el País Vasco, pero bien extendido por toda la geografía española, porque no era solo eso, era una respuesta precisamente al liberalismo y también apoyado por una buena parte de la Iglesia Católica que veía en el liberalismo un ataque a sus intereses y a sus privilegios. Y también porque las reformas liberales en agricultura, ya me he referido a las desamortizaciones de Mendizábal y de Madoz, no supusieron, por el contrario, supusieron un problema, no supusieron una mejora para los campesinos y para la gente de los pueblos que no tenían tierras. No, al revés, supuso un empeoramiento de sus condiciones. Por ejemplo, los bienes de propios y comunes, que fue lo que desamortizó Madoz en 1855, eran los terrenos que circundaban a los pueblos, que eran del conjunto de los habitantes de ese pueblo, donde esos habitantes podían carbonear, podían cortar leña, podían introducir a sus 4 cabras, en definitiva, podían coger las bellotas, los frutos, y todo eso les está prohibido cuando se privatizan, cuando dejan de ser bienes comunales y pasan a ser bienes de propiedad privada, que lógicamente tiene otra mentalidad, otros planteamientos, otra forma de organizar la explotación de esas tierras, pero que objetivamente supuso un empeoramiento del campesinado que se vio desprovisto de esa fuente de recursos. Es decir, que el carlismo es mucho más que una acción dinástica, es una respuesta antiliberal y también ideológica, por una parte de la Iglesia, por una parte de la antigua nobleza, que veía también cómo habían perdido la hegemonía y habían sido desplazados por una nueva clase social, la burguesía, que pasaba a ser la hegemónica, la dominante y la que tomaba las decisiones, y por supuesto también de la Iglesia, que veía cómo por la desamortización, la desaparición de conventos, etcétera, perdía parte de sus privilegios, y también por razones ideológicas de lo que suponía el propio liberalismo. Recordemos que todavía en 1888 hubo un folleto que se editó, hubo muchas ediciones del mismo, que se llamaba El liberalismo es pecado. Y decían además, se colabora con el liberalismo los que compren bienes desamortizados. Es decir, que había indudablemente ahí un vínculo que no podemos obviar. Ya en el seno de las Cortes, como antes decía, no había homogeneidad, sino 3 grupos. Los liberales, ya he citado algunos de los nombres de este grupo, que eran los defensores más claros de la soberanía nacional, de la separación de poderes y de la igualdad jurídica.
los absolutistas, llamados también serviles, que eran los partidarios de mantener la monarquía absoluta, que había un grupo importante, y los jovellanistas o los ilustrados, que digamos que eran los reformistas moderados, que defendían una soberanía compartida entre las Cortes y el rey. Este concepto de la soberanía compartida entre las Cortes y el rey será siempre lo que introduzcan los moderados en las constituciones que logren redactar y aprobar. Porque como consecuencia de la inestabilidad que se infiere de todo lo que estoy comentando, hay que recordar que en España hemos tenido 7 constituciones, dejando aparte el Estatuto de Bayona y el documento que redactó Martínez de la Rosa en 1834, porque no eran constituciones, eran cartas otorgadas que no tenían la categoría de constituciones, pero dejando al margen esas y sin contar algunos proyectos de constituciones no natas, que hubo al menos 2, en España ha habido en vigor 7 constituciones. Luego me referiré a ello, pero antes de llegar a ese punto conviene recordar que Fernando VII, que fue un rey llamado el deseado y acabado siendo el detestado, porque realmente fue un rey bastante felón, ¿no?, que es el calificativo con el que ha pasado en una buena parte de la historiografía española. Este rey, en cuanto volvió de su estancia en el sur de Francia, donde estaba hospedado por Napoleón y donde, por cierto, hay cartas de Fernando VII a Napoleón felicitándole cuando las tropas francesas vencían a las españolas, que es tremendo, pero son los documentos de la historia que son irrefutables. Pues este rey, en 1814, empujado por un grupo de absolutistas, deroga la Constitución de 1812, lo cual habla de la debilidad del apoyo social y popular que tenía la propia Constitución. Y desde 1814 a 1820, que es cuando triunfa el golpe de Riego, hay multitud de golpes, de intentos, de pronunciamientos y de golpes que no triunfan. Triunfa finalmente el de Riego y se abre otro periodo constitucional llamado el Trienio Liberal, que va de 1820 a 1823, donde se pone de nuevo en vigor la Constitución del 12 y se impulsan algunas de las medidas liberales a las que antes me refería, que no consiguieron que el liberalismo tuviera un apoyo popular y social amplio. De tal manera que cuando la Santa Alianza, esta coalición de los grandes estados absolutos que se habían recuperado después de la convulsión de la Revolución Francesa, deciden que en España no puede haber liberalismo, naturalmente con la connivencia de Fernando VII, invade Francia, de nuevo España, con los llamados 100.000 hijos de San Luis, el duque de Angulema, y en esta ocasión el pueblo español no se levanta, no hay guerra, no hay protestas, sino que estos 100.000 hijos de San Luis, que nunca fueron tantos, ocupan el país sin ningún problema y se inicia otro periodo absolutista, que es la llamada la década ominosa en la historiografía española de 1823 a 1833. En 1833, cuando muere Fernando VII, se produce el conflicto al que antes me refería, porque hay la regente María Cristina que defiende los intereses de su hija Isabel, y el hermano de Fernando VII, don Carlos, reivindica el trono y es apoyado por los apostólicos, por los absolutistas, por los que están en contra del liberalismo. Y aquí se produce una circunstancia que va a ser muy importante, determinante incluso en este periodo histórico y a lo largo de toda nuestra historia contemporánea, que es la influencia del ejército en la política. Porque como se produce la guerra carlista,
se da la circunstancia de que la regente María Cristina tiene que llamar a los liberales al poder para contrarrestar las pretensiones de los absolutistas que estaban a favor de don Carlos. Pero además tuvo la suerte de que el ejército se puso de su parte, de parte de los liberales. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque en la Constitución de 1812 se tomó una decisión muy importante que consistió en derogar las pruebas de nobleza que se exigían para entrar en el ejército. De tal manera que, derogadas las pruebas de nobleza para entrar en el ejército y suprimida la circunstancia de que se tuviera que ser noble para ser cadete, cualquier español honrado podía ser militar. Y pudieron ser militares muchas personas que jamás hubieran podido acceder a ello si no se hubieran derogado estos estatutos de nobleza. Por ejemplo, Espartero, nada más y nada menos que el líder de los progresistas, que es uno de los protagonistas del liberalismo durante estos años, no hubiese sido jamás príncipe de Vergada, ni duque de la Victoria, ni general de los ejércitos, porque era un manchego, hijo de un humilde arriero de Granátula de Calatrava, y como él, muchos otros, ¿no? Es decir, que hay, digamos, una simpatía, una vinculación de una buena parte del ejército con la causa liberal, y entre otras razones está esta. Y como hay una guerra larga, duradera y cruenta y difícil, los militares que participan en ella se prestigian, y cada vez hay una mayor fuerza militar y una mayor debilidad civil que se va notando en los acontecimientos, ¿no? De hecho, hay historiadores que han hablado de el régimen de los generales, del parlamentarismo militar, etcétera, ¿no? Bueno, hay una circunstancia que quiero resaltar, porque junto a la influencia del ejército hay otra circunstancia que caracteriza la evolución del liberalismo en España, desde mi punto de vista con una influencia grande y grave, que fue el llamado dualismo en la jefatura del Estado y en la presidencia del gobierno. Es decir, cuando gobernaban los moderados, se le atribuía a la corona la capacidad de tomar decisiones que implicaban, entre otras cosas, la disolución de los gobiernos y la formación y la convocatoria de nuevos gobiernos. Es decir, que no dependían de los resultados de unas elecciones, que por otra parte se celebraban con un censo minoritario, eran elecciones censitarias en las que participaban muy poca gente, no era el sufragio universal, participaban solo los propietarios. Porque otra de las características que veremos es que lo que se va formando después del momento revolucionario de 1812 y a lo largo de todo el siglo XIX es que el Estado es un Estado de propietarios, que son los que se conforman en clase dirigente y los que van tomando todas las decisiones. Naturalmente, la mayoría de ellas, como es lógico, en su propio beneficio. Pero decía que ese dualismo entre la corona y el presidente del gobierno tuvo efectos muy nefastos, ¿no? Era la prerrogativa de la reina, que además Isabel II utilizó de manera poco sensata, ¿no? Esto cuenta muy bien Isabel Bourdiel en su biografía sobre Isabel II. Tiene un libro maravilloso que recomiendo a todos los que estén interesados en este periodo. Si comparamos la evolución del parlamentarismo británico bajo la corona de Victoria I y la evolución del parlamentarismo español bajo la corona de Isabel II, veremos cómo los aspectos metaconstitucionales tienen mucha importancia en el juego político. Y, entre otras cosas, eso tuvo como consecuencia pues una gran inestabilidad, porque recordemos que en los 28 años que transcurren entre 1840 y 1868, en esos 28 años hubo 32 gobiernos.
lo cual demuestra que efectivamente había una inestabilidad que desde luego no favorecía, por otra parte, que los gobiernos pudieran tomar decisiones a medio y a largo plazo y que se diseñaran políticas de progreso y de desarrollo que tuvieran continuidad. Y eso pues realmente iba en contra de lo que hubiese sido deseable. No obstante, esta inestabilidad durante el reinado de Isabel II, hay que reconocer que durante el periodo moderado en gran medida se construyó el Estado español. El Estado como tal no puede decirse que funcionara antes de la Revolución Liberal, porque antes todo se debía a una sola persona, el rey, y en su nombre ejercían todos los oficios. Y lógicamente no había división de poder, en fin, no había nada de lo que hemos dicho. Es con la Revolución Liberal cuando empieza a funcionar lo que ahora conocemos como Estado. Y lo que conocemos también como nación. Precisamente los liberales, y más los liberales españoles, tendrán mucho interés en identificar los dos conceptos, el Estado-nación. Y la palabra nación será una palabra que no se les caiga de la boca a los liberales y a los progresistas durante el siglo XIX, porque era el contrapunto al absolutismo, el contrapunto a la monarquía, era la expresión de la soberanía nacional que cristalizaba, que se concretaba en la nación. Entonces, durante este periodo se tomaron algunas medidas que han perdurado, ¿no? Una de ellas, ya la he comentado, la organización en provincias de Javier de Burgos, que era la manera centralista en la que se organizó el Estado liberal decimonónico. Hago hincapié en eso de la manera centralista en la que se organizó el Estado liberal decimonónico, porque cuando lleguemos, si es que llegamos, y el tiempo no lo impide, a la Constitución de 1978, veremos que en el título octavo se mantienen las diputaciones y se produce una, superposición entre la manera antigua de la organización territorial del Estado en provincias, que la Constitución del 78 mantiene, sanciona e incluso en algunos casos potencia, y la nueva organización prevista en el título octavo, que es el Estado de las autonomías, que son las comunidades autónomas. Pero bueno, eso es otra cuestión que solo apunto y dejo al margen para no meterme en mayores berenjenales. Además de la organización provincial y local y la distribución en provincias de Javier de Burgos en 1833, en 1844 con Narváez se creó la Guardia Civil. Esto es importante porque decía Vicent Vives que representa la creación de la Guardia Civil efectivamente el centralismo y la uniformidad. Por otra parte, se organiza un orden jurídico unitario, se homogeneizó la administración de la justicia, se codificó el derecho penal, se estableció un sistema nacional de educación secundaria y universitaria, se organizaron bastantes cuerpos de funcionarios, las cárceles, las aduanas, sanidad, correos, se organizó la Marina, el Ejército, en fin, hubo un esfuerzo importante en la formación del Estado español. Hay un libro de un catedrático de la Autónoma que se llama Juan Pro, que se llama La construcción del Estado en España, que explica muy bien cuál es este proceso y cuáles fueron las aportaciones que hicieron los moderados durante este periodo. Bueno, decía antes que en España hubo, con toda la confianza del mundo, cuando me digáis hasta aquí hemos llegado, porque tengo la experiencia que en estos casos lo más interesante es el coloquio, ¿no? Porque es cuando la gente pregunta sobre las cosas que verdaderamente le interesan. Y no tiene, el ponente tiene derecho a hablar. Bueno, pues entonces ya muy rápidamente, ¿no? Con la técnica impresionista del trazo superficial y rápido, recordaré que en España hemos tenido 7 constituciones. La ya mencionada de 1812, que fue la tercera de todo el mundo, después de los Estados Unidos, de 1787, y la francesa de 1879. Ya la hemos caracterizado. Luego, en 1837, durante la regencia de María Cristina, hubo un texto progresista que promovieron Calatrava y Mendizábal, aunque
ya aquí hicieron concesiones a los moderados, permitiendo la soberanía compartida entre la corona y las Cortes. Y aprobaron una ley electoral que impuso un sistema censitario muy restrictivo. Es decir, solo tenían derecho al voto quienes pagaran Hacienda al menos 200 reales, lo que reducía el censo electoral al 5% de la población. Es decir, el 5% de la población tenían derecho al voto. Y la mayoría de ese 5% no lo ejercía, y cuando se ejercía no se le hacía caso porque se hacían trampas en las elecciones. Esa es la triste historia del liberalismo en España, porque eran regímenes liberales pero no democráticos. En 1845 hubo otra constitución, en este caso conservadora, que es con la que Narváez da comienzo a la década moderada. Desaparece, en este caso, el término de soberanía popular y el Congreso pierde poder frente a la corona. Y el Senado se convierte en un reducto absolutamente casi del antiguo régimen, porque es una elección regia con carácter vitalicio, por tanto era una segunda cámara absolutamente conservadora y retardataria. En 1856 hubo un intento de constitución que no surgió, y hay una muy interesante que es consecuencia de la llamada Revolución Gloriosa de 1868. Parece que todos los 68 han sido muy revolucionarios. En 1868 hay no puedo entrar en detalles, pero había ya un deterioro muy grande del reinado de Isabel II, casos de corrupción, la propia vida de la reina era poco ejemplar, por no decir nada, y verdaderamente la situación era muy insostenible. Entonces hay un nuevo golpe, en este caso de los generales Serrano, Prim y del almirante Topete, que triunfa, ¿no? Lo que pasa es que en esta ocasión los conspiradores planteaban una cuestión que hasta entonces no había tenido precedente en este periodo, y es que no iban solo contra el gobierno, iban sobre todo contra la reina. Al día siguiente de que triunfara este golpe, en las paredes del Ministerio de Hacienda y en la calle de Alcalá apareció una pintada que ponía: «Se acabó para siempre la estirpe espuria de los Borbones». Bueno, no tuvo un catalejo para ver el futuro, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Que hay un acelerón de las políticas democráticas y más liberales de todas las familias liberales. Y se produce un periodo muy complicado, porque se aprueba la Constitución del 69, que entre otras cosas declara el sufragio universal masculino, naturalmente. Habrá que esperar a la Segunda República para que se apruebe el voto femenino. Pero se aprueba el sufragio universal en la Constitución del 69 y se decide que será las Cortes quien decidirá si hay una monarquía o una república. Y por una mayoría minoritaria se aprueba que sea una monarquía democrática, pero se veta a la dinastía de los Borbones. Entonces, claro, se produce la circunstancia de que empiezan a buscar pretendientes por toda Europa. En Sajonia, en Leopoldo de Hohenzollern, que popularmente aquí decía: «Olé, olé si me eligen». Hohenzollern, Leopoldo de Hohenzollern decía: «Olé, olé si me eligen», decían popularmente en Madrid. Y finalmente eligen a Amadeo de Saboya. Amadeo de Saboya, que fue muy mal recibido por una buena parte de los españoles, empezando por los católicos, porque la dinastía Saboya era la que se había enfrentado al Papa en Italia y era considerado como la dinastía más liberal de todas las posibles. Fue complicado encontrar un rey de esas características. El general Serrano
dijo, es más difícil encontrar en Europa un rey democrático que entre un ateo en el cielo. Sí, no fue fácil. Finalmente, el pobre Amadeo de Saboya se encontró con que el día que llegaba a Cartagena asesinan a Prim, que era su principal valedor y era realmente el sostén de la Revolución del 68, junto a los más moderados de Serrano y Topete. Y además tuvo la animadversión, como digo, de una buena parte de la población, por esa circunstancia de la Iglesia que he comentado, y por supuesto también la animadversión de los alfonsinos, de los que pretendían que el trono recayera en el hijo de Isabel II, en Alfonso XII, que tenía un grupo muy numeroso y muy poderoso, financiado en gran medida por fondos cubanos, a cuyo mando estaba Cánovas del Castillo. Y luego, además, claro, se recrudeció la guerra carlista. La tercera guerra carlista se levanta aprovechando la coyuntura. Claro, vieron hueco y dijeron, pues esta es la nuestra, con este lío dinástico, y se reanuda de forma muy cruenta lo que se ha llamado la tercera guerra carlista. Y estalla con más violencia que hasta entonces, en ningún otro momento, la guerra de Cuba. Entonces, acoso cortesano, vacío en Madrid, falta de apoyo político por el asesinato de Prim, la guerra carlista, la guerra de Cuba, las tensiones regionales y cantonales que empezaban a aflorar, total que abdicó y se fue. Y se encontró con que una mayoría de monárquicos en las Cortes declararon la República, la Primera República. Imaginaos el poco apoyo que tenía desde todos los puntos de vista esa República proclamada en esa coyuntura. Y claro, recordemos a ver si lo encuentro, porque si no... Recordemos que en ese brevísimo periodo de tiempo en el que estuvo funcionando la República, hubo 4 presidentes de la República: Estanislao Figueras, Pi Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. Quizá una anécdota de Estanislao Figueras, que a mí me hace gracia, pero que es tremenda, ¿no?, y que demuestra las circunstancias por las que atravesaban, evidencia las dificultades con las que se encontraban. Estaba reunido con su gabinete discutiendo la tensión y en un momento dado dijo: señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Y se fue a Atocha, dijo: me voy a dar un paseo para el Retiro. Y en realidad se fue a Atocha y se fue a Francia. Y ahí os quedáis. Bueno, en fin, sin duda alguna hubo un momento de inestabilidad grande que luego además acaba con el estallido de la guerra cantonal, de tal manera que no fueron capaces ni siquiera de aprobar el proyecto de Constitución de 1873. Entonces hubo es la importancia de los relatos, Luis. Toda la derecha, los monárquicos, y sobre todo con la gran influencia de Marcelino Menéndez Pelayo, que era un sabio sin duda alguna, es decir, uno de los que mejores conocían nuestra historia y nuestra cultura, profundamente racionario, pero profundamente sabio, que hizo una campaña para asimilar república con desorden, república con una situación ingobernable. Y tal éxito tuvieron que todavía en el diccionario de la Real Academia Española, en la edición de 1970, figura como acepción de república, leo literalmente, lugar donde reina el desorden por exceso de libertades. Cuando mis hermanos y yo metíamos mucha bulla, mi abuela me decía: esto es una república. Era lo que había calado popularmente para definir. Y bueno, eso nos saca una sonrisa ahora, pero ha perdurado en la mentalidad popular ampliamente difundida, ¿no? Y luego, finalmente, después de la
de la Constitución del 69 llega la Constitución de 1876, que es la que da paso al periodo de la restauración borbónica en la figura de Alfonso XII, obra de un gran político que fue Cánovas del Castillo, que por cierto empezó también con un golpe militar, porque se precipitó en 1874 Martínez Campos, y aunque Cánovas hubiera querido que se consiguiera el poder de otra manera, fue como consecuencia del golpe segundo, pero luego Cánovas establece un sistema bipartidista que tuvo mucha vigencia, duró 47 años, lo cual, de régimen liberal, lo cual, en fin, no es poco, ¿no?, teniendo en cuenta lo que antes hemos comentado. Durante los primeros años de este régimen, Sagasta introduce de nuevo en 1890 el sufragio universal. Sufragio universal del cual renegaba Cánovas del Castillo sin ningún pudor, y además es que no se escondía, él decía claramente que el sufragio universal era una farsa, que inexorablemente había que no sé cómo decir la palabra, que boicotearlo, que falsearlo, porque si no, además, porque si realmente se permitiera que el sufragio universal fuera auténtico, llegaríamos inexorablemente al socialismo, porque había más trabajadores y proletarios que miembros de otras clases sociales, y que, por tanto, que no tenía ningún sentido el sufragio universal, que había que falsearlo, ¿no? Y, de hecho, este periodo de la Restauración se caracteriza por lo que se ha definido como el caciquismo y la oligarquía como forma de gobierno, que fue el título de un célebre libro de uno de los regeneracionistas, Joaquín Costa, que publicó un libro como consecuencia de un gran estudio que se puso en marcha en el Ateneo, cuyo presidente nos acompaña y aprovecho para saludar. Pues en el Ateneo hubo una gran encuesta sobre el caciquismo y la oligarquía como forma de gobierno en España, que dirigió Joaquín Costa, que no ha sido superado, ¿no? Está entre nosotros Guillermo Cortázar, que ha escrito mucho sobre la Restauración, y algunos de los liberales que fueron presidentes del gobierno durante este periodo. En concreto, tiene un libro sobre romanones muy interesante, de manera que luego en el coloquio Si te animas nos puedes ilustrar, Guillermo. En fin, de ahí ya termino haciendo solamente una breve caracterización de lo que supuso, de lo que ha supuesto, a diferencia de todo lo que he contado, de manera seguramente bastante atropellada, en la historia constitucional española, que es cómo se fragua, cómo se aprueba, en qué circunstancias, cuál es el contenido y cuál es la gran aportación de la Constitución de 1978. Seguramente tendría que hacer un análisis algo más detallado del contexto de los últimos años del franquismo, de los primeros años de la transición y de la propia transición, para explicar la correlación de fuerzas que en un momento dado se concreta en las elecciones de 1977, que son las primeras elecciones democráticas celebradas después de la dictadura. Pero para llegar a esas elecciones hay un periodo en el que se pone en valor una decisión que viene muy de antiguo, porque se designa sucesor a título de rey a Juan Carlos I. Y eso es consecuencia de una de las leyes fundamentales del franquismo, aprobada en 1947, de tal manera que caracterizaba a España en un reino aunque no tuviera rey. Y se atribuía al jefe del Estado la capacidad para decidir quién sería el rey. Y el jefe del Estado lo diría en su momento, cuando él quisiera. Y lo dijo en 1969.
el mismo día, por cierto, que el hombre pisó la luna. Aquel día de julio se nombra sucesor a título de rey a Juan Carlos I. Lógicamente hay una tensión entre los partidarios de Juan Carlos I, que tenía también, lógicamente, detractores procedentes del propio régimen franquista, y, desde luego, las aspiraciones de la oposición democrática, que pasaban por una ruptura democrática que supusiera la creación de un gobierno provisional que sometiera a referéndum la forma de la jefatura del Estado, si monarquía o república. Sintetizando mucho y, en fin, saltándome muchas cuestiones que sería bueno matizar, hay un golpe de efecto político de una gran trascendencia. Desde mi punto de vista, es el origen de la transición y la que da pie a que finalmente el resultado sea lo que pudiéramos llamar una ruptura pactada, que fue cuando Suárez convoca el referéndum para la ley de la reforma política, en 1976. En ese momento, la oposición democrática propugnó la abstención, porque se decía no hay condiciones para que se celebre un referéndum limpio. Pero el pueblo español desoyó de forma clamorosa a los planteamientos de la oposición democrática y participó masivamente en aquel referéndum. Votó casi el 78%, y de los que votaron casi el 99% votaron sí, queremos que haya una reforma política. Eso desarmó absolutamente, desde el punto de vista político, la posibilidad de la ruptura democrática, de la formación del gobierno provisional y la convocatoria de cuál sería en referéndum la decisión del pueblo español sobre la jefatura del Estado. Y lo asumen los principales partidos de la oposición. Lo asume el Partido Comunista, entre otras cosas también a cambio de su legalización, justo a la aceptación de la bandera, en fin, una serie de cosas, y lo asume también, por supuesto, el Partido Socialista. En ese momento, Felipe González declara claramente: hoy la disyuntiva no es democracia o república, hoy la disyuntiva es, hoy la disyuntiva no es monarquía o república, sino democracia o dictadura. Y, lógicamente, hay que optar por la democracia, y si el precio para la democracia es pactar una ruptura entre unos y otros, es un precio que merece la pena pagar para conseguir que haya una transición pacífica, para evitar la violencia, el enfrentamiento, etcétera, ¿no? Y, bueno, ¿qué ocurrió en aquel momento? En realidad, Vázquez Montalbán, que era muy ingenioso, escritor catalán que falleció hace ya algunos años, definió la situación entre los partidarios del régimen, en el que había muchos matices, ¿no? Los continuistas, los reformistas, los que pretendían que hubiera una democratización pero que no se llegara a la homologación de los Estados europeos, etcétera, entre ese grupo y la oposición democrática, y es una correlación de fuerzas muy igualada. Hubo, digamos, un equilibrio de debilidades, decía Vázquez Montalbán, y ni unos tenían fuerza para imponerse a los otros, ni los otros tenían fuerza para imponerse a los unos. Y cuando hay una correlación de fuerzas que se plantea de esa manera, lo que hay que evitar es un choque de trenes, y lo que hay es que conseguir un acuerdo, un consenso. Ese fue el éxito de la Constitución del 78. En 1977 se producen las primeras elecciones, las gana UCD con mayoría minoritaria, Manolo recordará muy bien aquel periodo porque estaba allí, y se evita el pecado en el que habían incurrido todas las constituciones anteriores, que es lo que se llama el exclusivismo de partido, es decir, hacer una constitución solo pensando en los intereses del partido que la redacta y para su propio beneficio y para garantizar su continuidad en el gobierno.
ese error que los constitucionalistas llaman de exclusivismo de partido se evita. En la Constitución del 78, la UCD, en vez de nombrar una comisión monocolor para su redacción, prefiere evitar también incluso una redacción entre el PSOE y la UCD, que eran los dos partidos mayoritarios. Se crea una comisión de 7 miembros, donde estaba la UCD, el PSOE, Alianza Popular, el PC, que estaba Soletura, y Roca. Y redactan una constitución que no es de ninguno de ellos y podía ser la de todos. Y digamos que esa es el gran valor del consenso, el valor del pacto. Al fin y al cabo, la transición es una transacción es un acuerdo, un negocio, un pacto. ¿Quiénes pactaron? Pues las fuerzas a las que me acabo de referir. ¿Qué pactaron? Pues una forma de organizar la sociedad que evitara los enfrentamientos. Hay quien ha dicho que hubo una amnesia y que se ignoró a la historia cuando se redactó esa Constitución y cuando se aprobó la primera ley de amnistía. Por el contrario, yo creo que fueron muy conscientes del peso de nuestra historia a lo largo del siglo XIX y XX y se quería evitar a toda costa volver a las andadas. Se quería superar aquellos enfrentamientos. Ahora está muy en boga por parte de algunos de vituperar lo que llaman despreciativamente el régimen del 78. Bueno, cada cual, lógicamente, es muy dueño de pensar como quieran. Y está muy bien que pongan en valor el recuerdo de sus nietos, de sus abuelos y de sus padres, que dirimieron sus problemas a cañonazos y a tiro limpio. Pero yo creo que también estaría bien, que no estaría de más, que supieran valorar lo que han hecho sus padres y sus hermanos mayores de dirimir las diferencias aprobando una Constitución mediante el pacto, el acuerdo y el consenso. Muchas gracias.